Buenas noches, compañeros y profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Doctor, muy buenas noches con César Augusto Salamanca. Sí, cuénteme. Doctor, qué pena, es que es para comentarle que Dumar tuvo una calamidad familiar. Tranquilo que yo ya sé de ayer y yo ya hablé con él, gracias. Ah, bueno, listo, era solo para Muy informarle. gentil, gracias, muy gentil. Bueno, pues. Hola, profe. Hola. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Me habló Viviana, ¿cierto? Es que no estoy viendo la pantalla, estoy bajando un material. Hola, profe. ¿Cómo estás? Profe. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Márquez lo firmó en nombre de las partes. Buenas tardes, Qué disculpen. pena, Angie, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás? Qué pena, discúlpame, es que estoy en otro cuento. Bien, profe, gracias. Buenas tardes para todos, buenas noches ya. Buenas Espero noches, que profe. se encuentren muy bien. Buenas noches, profesor. Un buen fin de semana. A María Isabel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Quién más me falta? Eh, Kelly. Señor. ¿Tienes conocimiento quién falta hoy? Me llamó un compañero, pero no.
les voy a pedir un favor. Si de pronto mañana alguien no puede asistir o pasado mañana, siempre les he dicho que no me llamen a mí. O sea, llámenme solamente para algo urgente o algo que solamente yo lo pueda solucionar. Pero si no pueden ingresar al módulo o cualquier cosa, por favor, se lo comunican a Kelly. Y ella me hace el favor ya de informarme a mí. Ella tiene toda la potestad de no colocarle la falta, ¿ya? Pero contarles que se comuniquen. Kelly, la señora, la que operaron, ¿cómo es que se llama? ¿Recuerdas? Honoris, profe. Listo. Entonces, Honoris, ya no contamos con ella. Al señor Dumar tampoco contamos con ella. Y ahorita me llamó un chico. ¿Alguien más se comunicó contigo ahora? Pues, profe Julián se comunicó conmigo para decirme que se demoraba un poquito en conectarse. Y Julián y Cristian Osorio también me dijo que se conectaba más o menos a las 6:30. Nadie Perfecto. más. Somos 64, en total estamos asistiendo 69, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, chicos. Bueno, a lo que venimos. Vamos a tratar de que nos rinda bastante esto. Entonces ya habíamos visto todos están observando la Constitución. Perdónenme. ¿Todos están observando la Constitución? Sí, señor. Sí, profe, ya. Sí, señor. Yes. Sí, señor. Bueno, ya habíamos visto en su momento los derechos. Los derechos. Por favor, apaguen el micrófono para no tener que silenciarnos a todos, ¿sí? Gracias. Listo, chicos. Entonces, les voy a dar unas sentencias sobre algunos derechos, ¿vale? Tomen papel y lápiz, por favor. Derecho a la vida y el aborto. Sentencia C-355 del 2006. Derecho a morir dignamente, la eutanasia. Sentencia C-239 de 1997. ¿Están copiando, chicos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, qué pena, ¿me puede repetir la última, señor. profe? Qué pena con usted. Te repito, pero no voy a volver a repetir. O sea que me colocan atención. Gracias. Derecho a morir dignamente. Sentencia C-239 de 1997. Prohibición de discriminación por razones, orientaciones sexuales, identidad de género en ambientes escolares. Sentencia T-478 del 2015. Derecho a adoptar pareja del mismo sexo. Sentencia SU, o sea, sentencia de unificación, 617 del 2014. Matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sentencia C-577 del 2011. Perdónenme, la de sentencia de unificación es del 2014, ¿sí? ¿Sí lo dije bien o dije 2011?
La anterior. 2014. 2014. 2014, ok. Perfecto. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Discriminación de la dosis personal. Sentencia C-221 del 94. Derecho a la salud. Sentencia T-760 del 2008. Derechos fundamentales de las personas en condiciones de desplazamiento. Sentencia T-025 de 1994. Eso es para que lo tengan ahí. No saben en qué momento vayan a colocar un derecho de petición, no saben en qué momento vayan a recurrir al instrumento jurídico de la acción de tutela, porque puedan tener unos derechos violados. Cuando hablamos de derechos fundamentales, tenemos los derechos y libertades. El mecanismo de protección de los derechos fundamentales, ¿cuáles son? La acción de tutela y el habeas corpus. Dentro de los derechos de libertades tenemos derecho a la vida, derecho a no ser sometido a desaparición forzosa, derecho a igualdad ante la ley, derecho a la libertad, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la intimidad. Bueno, ya todos esos los hemos visto. Después tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos la protección a la familia, protección y formación integral adolescente, protección y asistencia a las personas de la tercera edad, previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, seguridad social, salud, vivienda digna, deporte, trabajo, negociación colectiva, la huelga, participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, propiedad privada, propiedad intelectual, educación, autonomía universitaria, promoción y fomento de la cultura, y búsqueda de conocimiento y expresión ético, ¿correcto? Después vemos aquí en la Constitución, a partir del artículo 78, que nos dice, que nos habla sobre el capítulo 3 y los derechos colectivos y el ambiente. En el artículo 78, ya lo habíamos visto, que es el que le da pie a un nacimiento al Estatuto del Consumidor. El artículo 79 nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, es decir, que va ligada con el medio ambiente. Ojalá yo les dé medio ambiente y ojalá esté en la universidad para ese entonces, cosa que lo dudo. Pero cuando ustedes en el artículo 79 les hablan de derecho al medio ambiente, un ambiente sano, hace referencia, ¿qué es el medio ambiente? Es todo. Es todo. Son los ecosistemas, la ecología, la biodiversidad, el ser humano, los bienes que son transformados por el ser humano, el aire, el agua, la atmósfera, la biosfera, la estratosfera, absolutamente todo lo que ustedes ven a su alrededor hace parte del medio ambiente. Y si se dan cuenta, el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas especiales de importancias ecológicas y fomentar la educación para el logro de estos fines. A partir de ese artículo, se le da el nacimiento a la Ley 99 de 1993, que a partir de esta ley, que es el Código Ambiental, se crea el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, y se crea el SINAP, que termina en P, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y otras instituciones. Entre ellas tenemos el ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y obviamente, derivado del artículo 170, numeral séptimo, creo que es, ahorita lo busco, que habla sobre las corporaciones autónomas regionales y me habla sobre las corporaciones autónomas de grandes centros urbanos. Muchos tratadistas y doctrinantes dicen que la Constitución Política de 1991 del Estado colombiano es una constitución verde porque tiene más de 65 artículos ecológicos o ambientalistas. Cuando nosotros hablamos del artículo 80 de la Constitución, viene emanado del tratado, de diferentes tratados, como son el de 1973,
el Tratado de Estocolmo, en 1900 viene el Tratado de Kioto y después viene el Tratado de Río de Janeiro, el protocolo de la Cumbre de la Tierra, y son tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el medio ambiente va ligado con el individuo, va ligado con el ser humano. Por lo tanto, son tratados que hablan sobre derechos humanos. Entonces, desde 1993 se empieza a perfilar todo lo que posteriormente, más o menos para la década de los 90, se empieza a dar una cantidad de compendios normativos, pero a partir de 1973 se empieza a crear, se crea a partir de la cumbre de Estocolmo, en los cuales se reúnen los grupos de los 8 o los países más potentes del mundo y se van a tratar temas de economía y llegan al tema de que para que sea una buena economía debe hacer una conservación al medio ambiente. De allí emana el artículo 80, que el artículo 80 lo que me habla es sobre el principio de desarrollo sostenible. El principio de desarrollo sostenible me dice que yo por satisfacer mis necesidades, pues no puedo comprometer el de las generaciones futuras. Por lo tanto, como se dan cuenta en el inciso primero, dice, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Además, deberá prevenir y controlar el factor de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales. Colombia es el único país que tiene el régimen sancionatorio ambiental, la Ley 1333 del 2009, que fue obra de Juan Lozano en el gobierno del señor Uribe Vélez. En ese entonces era el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, en el último inciso dice cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Obviamente, dentro de la política internacional ambiental tenemos unos principios de carácter internacional y a partir de la ley 99 del 93, en su artículo segundo, tenemos unos principios internos que van ligados y van de la mano con los principios internacionales, ¿correcto? Bueno, esos son los derechos colectivos. Un momento, por favor. Qué pena con ustedes, discúlpame. Entonces, por lo tanto, aquí vemos los derechos colectivos y el ambiente. Cuando nosotros hablamos de las consultas populares o las acciones populares, son mecanismos de participación ciudadana que nos permiten tomar decisiones o interferir en decisiones que puedan afectarnos. Entre una de ellas tenemos todo lo que concierne a la protección al medio ambiente, cuando se da una política ambiental y está colocando y están dando una posible vulneración a esos derechos colectivos, porque el derecho colectivo a un ambiente sano va ligado con el derecho a la vida, y el derecho a la vida es un derecho fundamental que está contenido en el artículo 11, ¿no? Como también va con el derecho a la salud, entre otros. Entonces podemos participar en esas decisiones. Aquí vemos de la protección y aplicación de los derechos. Las actuaciones particulares de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe cuando el derecho a una actividad haya sido reglamentado de manera, bueno, aquí vemos otros. Entonces tenemos que entre los derechos colectivos y el ambiente tenemos el gozo de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales,
el goce del espacio público y la autorización de defensas de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación y la seguridad y salubridad pública. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos y a la prestación sea eficiente. No se le escucha, profe. Nosotros tenemos otros servicios en los cuales los servicios públicos, muchas personas lo toman como si fueran los servicios públicos domiciliarios contenidos en la Ley 142 de 1993, y obviamente los servicios públicos es el acceso a la justicia, la administración de justicia, la educación, el transporte, el combustible, la salud. Son muchos los servicios públicos que presta el Estado. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los mecanismos de participación ciudadana contenidos en el... Yo nomás les voy a explicar someramente, porque esto lo van a ver ustedes en el próximo módulo en Constitucional General, ¿correcto? Yo les estoy hablando someramente para que ustedes sepan de qué les van a hablar en el próximo módulo y ya se sepan defender. Por eso les coloqué el ejercicio de la semana pasada. Les voy a hacer unas precisiones, les voy a proyectar nuevamente los videos y de ahí me voy para la acción de tutela y me voy para otros mecanismos. ¿Entendido? Para ya continuar con la organigrama de la estructura del Estado. ¿Entendido? Gracias. Listo. Entonces vemos que dentro de los mecanismos de participación ciudadana, que ya ustedes lo saben, perdónenme, tenemos entre ellos, tenemos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. El voto popular está contenida en el artículo 258 de la Constitución, que ya lo hemos leído. Es el medio por el cual yo puedo elegir a las personas que quiero que me representen dentro de las instituciones en las cuales los funcionarios son elegidos por voto popular o por medio del sufragio universal. Si nosotros nos vamos, veamos el video, por favor. Votar es elegir, y elegir es gobernar. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. El artículo 20. Profe, se pausó. Yo sé, muchachos, yo lo estoy viendo desde acá. Y 2 de nuestra Constitución Nacional deja en claro que nadie puede atribuirse los derechos del pueblo no gobierna. Nadie puede atribuirse los derechos del pueblo por la fuerza. La soberanía popular se expresa por medio del voto, y es nuestra garantía de que seremos representados por aquellas personas que elegimos de manera libre y consciente. Al votar periódicamente, elegimos a los candidatos en quienes confiamos para que defiendan nuestros intereses. Esa es la base de la democracia representativa, que nos garantiza la participación de todos en las decisiones orientadas al bien común, que luego se ven reflejadas en nuestra vida de todos los días. Por eso se dice que votar es un derecho político, porque a través de nuestro voto participamos de las decisiones del Estado. Y no nos olvidemos de que todos tenemos la posibilidad de elegir y de ser elegidos. En nuestro país, el voto está regulado por una serie de leyes que se especifican en el Código Electoral. El voto es universal para todos, sin importar nuestra condición social, nivel de estudios o de ingresos, o si somos hombres o mujeres.
Para poder votar debemos ser mayores de 18 años, tener la capacidad de discernimiento y estar habilitados por la ley. Estas excepciones garantizan que todos los ciudadanos estemos en condiciones de tomar una decisión consciente. Se garantiza la igualdad de votos. Esto quiere decir que el voto de cada ciudadano tiene el mismo valor sin distinciones. El voto es obligatorio porque, además de ser un derecho, es un deber cívico que no podemos eludir. Solo estamos excusados de votar si somos mayores de 70 años, si tenemos una enfermedad que no nos permite trasladarnos, si nos encontramos a más de 500 kilómetros del lugar donde debemos votar, o si somos empleados judiciales que debemos trabajar el día de la votación. El voto es secreto porque se realiza en un cuarto oscuro, en soledad, y nuestra elección va en un sobre cerrado. Así está garantizado el derecho de reserva sobre nuestro voto. En el caso que falten boletas de algún partido, o haya algún desorden en el cuarto oscuro, el votante debe notificar al presidente de mesa sin especificar partido para no impugnar su voto. Las elecciones se llevan a cabo un día determinado y se desarrollan entre las 8 y las 18 horas, en las entidades públicas destinadas para tal fin. Cada votante figura en un padrón electoral, o sea, en un registro oficial de todas las personas habilitadas para votar, en donde se indican los números de mesa que le corresponden a cada uno. Las mesas de votación cuentan con un presidente de mesa, su suplente y con los fiscales de los distintos partidos políticos. Ahorita eso se modificó, porque ya prácticamente todos ejercen las mismas funciones. Presidente de mesa puede ser cualquier ciudadano que figure en el padrón, y es su deber presentarse a cumplir su función si es convocado. Cuando nos presentamos en la mesa que nos corresponde, tenemos que entregar nuestro documento nacional de identidad e ingresar con un sobre oficial al cuarto oscuro, donde se encuentra la totalidad de las boletas correspondientes a las listas que se presentan a elecciones. Allí podemos elegir una boleta del mismo partido para dos cargos diferentes, o podemos cortar la boleta, eligiendo a un partido para un cargo y a otra lista. Esto ya no nos interesa tanto porque esto ya de otro país. Bueno, lo que quería era que era el voto popular. Después nos vamos para la ley 134. Y vamos a ver el plebiscito. El plebiscito está contenido en el artículo 7º que nos dice: el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Exequible en el sentido expuesto en la sentencia C-180 de la Corte Constitucional. ¿Cierto que hoy está haciendo mucho frío? Un poquito, profe. Señor, mucho. Sí. Mucho frío. Yo no soy friolento, pero tengo hasta las ventanas cerradas. ¿Cómo se lleva a cabo el plebiscito? La ley 134 de 1994 indica los siguientes pasos. Primero, el presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, que no podrá ser anterior a un mes ni posterior a 4 meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente. Dicha solicitud deberá ir firmada por todos los ministros. Segundo, la Cámara de Representantes y el Senado de la República procederán a estudiar las razones del presidente, para lo cual cuentan con un periodo máximo de un mes para rechazar la iniciativa. De no ser así, el presidente de la República convocará a votación el plebiscito. ¿Toda decisión del Ejecutivo puede someterse a un plebiscito? No. El presidente solo puede convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, a excepción de las siguientes:
aquellas que están relacionadas con los estados de excepción, las que traten sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial. ¿Un plebiscito puede llevarse a cabo en el mismo día de otra votación? No. La votación para un plebiscito no puede coincidir con otra, puesto que podría generar errores y dudas durante su ejecución. ¿Un plebiscito puede modificar la Constitución? No. Los plebiscitos no pueden modificar la Constitución, teniendo en cuenta que su finalidad principal es poner a consideración una decisión del Poder Ejecutivo. El referendo, contenido en el artículo 3º de la ley 134, aquí está. ¿Están viendo o no? ¿Cierto que no? No. No, señor. Perfecto. Entonces vemos acá. Tenemos en el artículo 13 de la misma ley nos dice que el referendo es la convocatoria que se hace al pueblo, ¿ya?, para que aprueben o rechace un proyecto o norma jurídica o deroguen o no una norma ya vigente. El referendo puede hacerse a nivel nacional, departamental, municipal, distrital. El referendo obligatorio. Artículo 4. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, en toda su unidad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no. Es decir, que ya no tiene más vida jurídica. El referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptada por las corporaciones públicas correspondientes a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza. En el sexto, tenemos el revocatorio del mandato. La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. ¿Qué es el referendo? El referendo es el mecanismo de participación ciudadana que consiste en la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. ¿Cuáles son las clases de referendo? El referendo aprobatorio y el referendo. ¿Cuáles son? Aprobatorio, derogatorio, ¿cuál más? O revocatoria del mandato, ¿correcto? ¿Me escucharon, chicos? Sí, profe. Profe. Gracias.
referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de ley a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza total o parcialmente. El referendo derogatorio es el sometimiento de una norma. ¿Dónde se puede hacer el referendo? Municipal, departamental y nacional. Departamental, municipal y distrital. Muy bien. Que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que éste decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. ¿Cuáles son los pasos para convocar un referendo? Paso 1. Se debe constituir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5 por 1000 del censo electoral. Paso 2. Se debe inscribir la iniciativa de referendo para proceder a recolectar las firmas que lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral. Las firmas para la inscripción de la iniciativa de referendo. ¿Qué es el censo electoral? Las personas que votaron en la consulta popular. No, el Las potencial personas que para están votar. habilitadas para votar. Las personas que están habilitadas para votar. ¿Listo? Se hace un censo. ¿Listo? Serán recolectadas en un formulario distinto a aquel con el que se efectúa la inscripción del comité promotor y será diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Paso 3. Una vez la registraduría avala las firmas, el referendo pasa al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad. De ser declarado exequible, se procederá a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental o municipal, según el caso. Paso 4. El día de la votación de un referendo no puede coincidir con otras votaciones. Además, la fecha para llevarlo a cabo debe estar entre los primeros 6 meses posteriores a la solicitud del referendo. La tarjeta electoral que se utilice debe tener una pregunta dirigida a los ciudadanos en la que se les inquiera por la ratificación o derogación de la norma que se somete a dicho referendo. Para responder esto, el ciudadano tendrá una casilla para marcar sí, una para marcar no y otra para marcar voto en blanco. Paso 5. El referendo solo se aprobará cuando el pueblo haya votado de manera positiva en un 50% más uno de los votantes. De lo contrario, la norma que se planteó se derogará. Profesor, ¿puedo hacer una anotación? Sí, claro, por favor. Que Colombia solamente ha tenido 2 plebiscitos, uno en el 57 y el otro el de la consulta por la paz, por el acuerdo de paz. ¿Y el de anticorrupción? ¿De cuándo el de anticorrupción? El de anticorrupción fue una consulta. Correcto. Sí, no fue plebiscito. Consulta popular. Gracias. Consulta popular. Artículo 8. La consulta popular es la institución mediante la cual están viendo la ley, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Yo pues me pongo a leer y pienso que lo están viendo. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde. En el caso, a consideración del pueblo para que se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, las decisiones del pueblo es ¿qué? Obligatoria. ¿Por qué es obligatoria la decisión del pueblo? Porque de allí emana el poder, ¿no? Cuando la consulta se refiere a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, ¿qué es una asamblea constituyente, muchachos? La que modifica la Para cambiar la Constitución. La que crea una constitución. Para modificarla o para crear una constitución. Las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante la ley aprobatoria por el Congreso de la República.
Perdón. La consulta popular. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca. Al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La consulta popular puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital o local. En el caso de una consulta de carácter nacional, el presidente de la República, con el previo aval del Congreso y respaldo por las firmas de todos los ministros, es el encargado de consultar al pueblo cuando crea que una decisión próxima a ser tomada es de trascendencia nacional, es decir, que afecta a todos los departamentos del país. En el caso de las consultas populares a nivel distrital, departamental, municipal o local, la decisión de convocarlas no es tomada por el presidente, sino por los gobernadores y alcaldes, según sea el caso, para lo cual no se debe acudir al Congreso para que éste lo respalde, sino que los gobernadores o alcaldes deben cumplir ciertos requisitos que están claramente definidos en el Estatuto General de la Organización Territorial. Para que la consulta popular resulte clara, el día de la votación, el tarjetón con el cual se hace debe tener simplemente un sí y un no. La votación debe llevarse a cabo en los 4 meses siguientes a su aprobación por parte del Senado. Esto cuando es de carácter nacional. En lo que se refiere a las de carácter distrital, municipal, departamental o local, esta se debe hacer antes de que se cumplan 2 meses después de haber sido aprobada la consulta. Finalmente, para garantizar que la decisión popular se aplique, las entidades a las cuales les corresponde ejecutar lo que en la consulta se decidió tienen 3 meses para hacerlo. En caso de que esto no suceda, el Senado está obligado a hacer lo necesario para que dicha decisión popular sea ejecutada. Ahora bien, en caso remoto de que lo anterior no se cumpla, el presidente de la República, el gobernador o alcalde deberán, en un plazo no mayor a 3 meses, ejecutarla por medio de un decreto con fuerza de ley. Cabildo abierto. Discúlpeme, profesor, una inquietud. La consulta popular. Un momento, señor. La consulta popular es un mecanismo. Dime. Te escucho. Según eso, entonces también se puede hacer una consulta popular local a nivel de alcaldías menores, profesor. Sí, pero en unión con la alcaldía mayor, en el caso de Bogotá, ¿no? Sí. Ah, ok. Gracias. Y obviamente por el Consejo Municipal también. Por el Consejo Distrital, perdón. Pero entonces ahí sería a nivel distrital y no de... No, porque es que obviamente la cabeza, es decir, dentro de todas las alcaldías de la localidad, ¿están en qué? ¿Están a merced de quién? De la alcaldía. De la Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno, sí, señor. Cabildo abierto. Nuestra Constitución Política cumple 25 años. A raíz de la Asamblea Constituyente y de la nueva Carta Magna, no solo se ampliaron las libertades y los derechos de los ciudadanos, sino también las herramientas para que seamos parte activa en la toma de decisiones. A partir de hoy les presentaremos algunos de los mecanismos de participación ciudadana que cumplen su primer cuarto de siglo. Empezaremos con el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto se realiza cuando la ciudadanía le pide al Consejo Municipal o a la Junta Administradora Local que sesione de manera pública y escuche las inquietudes del pueblo sobre un tema en particular. Lo primero que debe hacer la comunidad para convocar un Cabildo Abierto es recoger un número de firmas correspondientes al 0.5% del censo electoral, que la registraduría se encargará de validar. Además, deberán escoger un vocero y una organización encargada de la Secretaría Técnica.
En el cabildo podrán participar, además de los concejales o ediles, funcionarios involucrados con el tema y cualquier ciudadano que se inscriba 3 días antes. Pero el cabildo no acaba ahí. Desde el momento en que este encuentro termina, la ciudadanía se encarga de hacerle seguimiento a los compromisos que ahí se adquirieron y de reunirse periódicamente con los representantes de la corporación. Uno de los casos más representativos de su aplicación se dio en el 2015 en Cartagena, cuando se realizó un cabildo abierto por la discapacidad, convocado por 16 organizaciones de base y apoyado por instituciones oficiales y medios de comunicación. Ahí se adquirieron 3 compromisos: actualización de la política pública de discapacidad, fortalecimiento del sistema distrital de discapacidad y caracterización de la población. El cabildo abierto es considerado una expresión de la soberanía popular, que si bien existe desde la época de la conquista, fue la Constitución del 91 la que lo consolidó como un mecanismo de participación. Apaga el micrófono, por favor. Iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa. El Gobierno, el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y mediante la iniciativa legislativa popular también los ciudadanos pueden proponer la aprobación de leyes. Las iniciativas del Gobierno se llaman proyectos de ley y las del resto proposiciones de ley. Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los remite al Congreso de los Diputados o, en casos concretos, al Senado, acompañados de la exposición de motivos y de otra documentación que pueda ser necesaria para las cámaras. Los proyectos de ley del Gobierno pueden tratar sobre cualquier tema y, además, el Ejecutivo tiene exclusividad en algunas materias. Así, es el único que puede elaborar los presupuestos generales del Estado, que luego son aprobados por las Cortes Generales. En el Congreso de los Diputados pueden presentar una proposición de ley un diputado con la firma de otros 14, es decir... Este no me sirve. No. O bien este video, por favor. Artículo 2. La iniciativa popular. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanzas ante las asambleas departamentales, de acuerdos ante los consejos municipales o distritales, de resoluciones ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de las corporaciones, de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por las corporaciones públicas correspondientes. En el caso de un acto legislativo, ¿sería qué? ¿Ante quién? Ante el Congreso de la República, ¿correcto? En una ordenanza, a las asambleas departamentales, y en los acuerdos ante los consejos municipales. ¿Listos? Bueno. Ahora, quiero terminar con este video y nos vamos para la acción de tutela. Que ahí sí me va a tener un buen momento. Revocatoria de mandatos ya lo vimos y la consulta previa. La consulta previa está contenida en la Ley 21 de 1991, en las cuales le da pie a
en la Convención OIT de 1900. La consulta previa es ese derecho que tienen las comunidades étnicas, ¿ya?, para que se les consulte respecto a los proyectos que se van a realizar. Está contenida, ¿cuál es el que reglamenta la consulta previa? Ley 21 de 1991, que es la que le da vida al Convenio Internacional de la OIT 169 de 1998. ¿Entendido? Si se demora mucho este video, lo voy a proyectar unos 2 minutos y ya, ¿vale? Esta es la comunidad de Pilpil. Tiene su ganado, tierras comunales y lagunas. Un día llega a la comunidad el rumor de que se piensa iniciar pronto un proyecto para desarrollar actividades extractivas en la zona. Cuando me hablan de actividades extractivas, estamos hablando todo lo que tiene que ver con el tema minero energético, sea hidrocarburos, sea gas, sea minerales, entre otros, ¿vale? No saben si los comentarios que llegan son ciertos. Y de ser así, temen que el proyecto afecte a la comunidad. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? ¿Qué acciones tomar? Algo similar puede repetirse en cualquier otra comunidad campesina o nativa del Perú. De acuerdo a ley, todas las comunidades campesinas y nativas, reconocidas como pueblos indígenas, tienen el derecho a la consulta previa. Pero, ¿y qué es la consulta previa? La consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado antes de decidir la realización de cualquier proyecto en sus territorios que pueda afectar directamente sus intereses o derechos colectivos. ¿Y cómo se sabe cuando un pueblo es indígena? Un pueblo indígena es aquel que procede de las poblaciones originarias que habitaban nuestro territorio antes de la conquista. Además, conserva todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Otro elemento a tomar en cuenta es la autoconciencia, es decir, que estos mismos pueblos sientan que tienen una identidad indígena. La falta de identificación de algunos de los... Listo, suficiente con eso. Eso ya lo profundiza. El encargado de realizar, el ente encargado es el Ministerio del Interior, todo lo estructura y todo el seguimiento de las consultas previas, pero el que incurre en los gastos, todo esto es cuando no es el gobierno, sino que es un ente privado, obviamente el ente privado, por decir, viene Anglo-Gola Chantio, Gran Colombia Gold, entre otras, Pacific Rubiales, yo qué sé, y vienen a una explotación en el país, ellos tienen que cargar con todos los gastos, ¿ya? Sino que es muy complejo. Ya se ha desvirtuado mucho, por lo cual se creó la consulta previa, porque los máximos líderes de esas comunidades sacan provechos para ellos mismos y no para sus comunidades. Entonces se ha desvirtuado mucho eso, porque ellos dan el aval, ¿sí?, para que se realice la explotación y todo, porque es que según el artículo 7º, el artículo 8º de la Constitución, debemos preservar esas culturas étnicas y resulta que ellos están muy intrínsecamente ligados con la línea de la Pachamama, ¿me entienden?, de la Madre Tierra. Entonces es muy complejo, bastante complejo las consultas previas. Bueno, uno para realizar una consulta previa, dependiendo de un proyecto, cobra por ahí entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Miembros de la comunidad. Bueno. O sea que la consulta previa en las comunidades indígenas tiene que ver mucho con los cabildos indígenas también, pues. Claro, obvio.
todo lo que tiene que ver, mire, los palenqueros, palenqueros, raizales, afrodescendientes, comunidades indígenas como tal, todas las comunidades. Y es más, en estos momentos no solamente para las consultas a esas diversidades étnicas, sino también para las poblaciones que se encuentran aledañas dentro de esos sitios, ¿vale? Dentro de los sitios donde se va a desarrollar el proyecto. Y no solamente eso. Yo anteriormente les había dicho, les coloqué un ejemplo. Tenemos la ley 685 del 2001, que es el Código Minero, y lo iba a reformar la ley 382 del 2010. Y por medio de la sentencia C355 del 2011, se cayó el proyecto de ley, se cayó esa ley. Por lo tanto, la Corte Constitucional solamente le dio 2 años de vigencia y le ordenó al Congreso de la República expedir otra norma. Y no la expedió y seguimos con la misma ley 685 del 2001. Porque es que con una norma también se puede afectar las comunidades étnicas, ¿ya? Acciones de grupo. Las acciones de grupo están contenidos en la ley 472 de 1998. 472 de 98. La acción de grupo. Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de personas. Mínimo 20. Personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización. ¿Lo están viendo el video, cierto? Sí, profe. ¿Lo están viendo? Ahora no. Ya no. El grupo de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de un mismo hecho que causa Profe, ya no se ve el video. cada una de ellas. Yo creo que ahí sí se ve. La acción de grupo se origina en los daños causados a un grupo Sí, ya, plural profe. de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única para obtener la respectiva reparación. La acción de grupo se ejerce únicamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. ¿Cuándo procede la acción de grupo? Para que proceda la acción de grupo es necesario que se cumplan los siguientes presupuestos. Que el número mínimo de integrantes del grupo afectado o conjunto de personas no sea inferior a 20. Que cada una de esas personas del grupo haya sufrido un perjuicio individual. Que el grupo de personas reúna condiciones uniformes respecto de una misma causa que les haya originado perjuicios. Que exista nexo causal entre la conducta que originó el hecho dañoso y el daño directamente sufrido por las personas. Que la acción se ejerza con la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y el pago de perjuicios. Que se instaure dentro de los 2 años siguientes a la fecha que se causó el daño o cesó la acción que lo causó. ¿Quién puede presentar la acción de grupo? La acción de grupo debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual. Adicionalmente, puede ser presentada por el defensor del pueblo, los personeros municipales y distritales. La acción de grupo requiere ser presentada a través de un abogado con tarjeta profesional vigente. ¿Contra quién puede presentarse la acción de grupo? Estas acciones proceden contra cualquier persona natural o jurídica, sea pública o privada, que mediante su acción u omisión ocasione un perjuicio individual a un grupo de personas. Él es Ramiro Bejarano. Él fue profesor mío y pues obviamente él es el director del departamento procesal de la externado. Ahora nos vamos a ocupar de las acciones de grupo que junto con las acciones populares se lo recomiendo para que lo vean. Véasenlo, es muy bueno. Para defender los intereses y derechos colectivos. ¿Listo? Lastimosamente no tenemos tanto tiempo. Bueno, ¿están todos conmigo en las diapositivas? Sí, señor. Me van a disculpar, pero voy rápido, sí, pero ya habíamos visto ese tema y aquí voy a seguir con esto muy rápido. Cuando son los casos de desplazamiento forzado, profesor, ¿caben las acciones de grupo?
Podría. Profe, una pregunta. Dime. Bueno, en este caso, que la situación de los grupos indígenas del Cauca están en este momento alzados Perdóname, ¿de qué estamos hablando? ¿De consulta previa? Sí, claro que sí. En este momento se están presentando situaciones de orden público por el sector del Cauca frente a los hechos de la supuesta violación de derechos de los grupos étnicos del Cauca, ¿sí? Si los representantes del Estado directo, que son los grupos del Ejército y nuestras Fuerzas Armadas, están restableciendo y brindando la protección adecuada a los caucanos, pues, ellos pretenden en este momento establecer su propia ley, frente a su propia ley, la queja de la violación de derechos internacionales. Si el gobierno, que somos los representantes del Estado y somos garantes para los mismos conciudadanos, queremos restablecerlos, entonces, ¿qué compete en esos procedimientos? No lo entendí, Carlos. O sea, los caucanos están alegando que nosotros estamos violando sus derechos por sus tierras santas y por todas sus situaciones, aparte de eso que lo tienen como cortina de humo, porque ellos están haciendo el arraigo de esas plantas inadecuadas. Y el gobierno que está haciendo, es el garante de ellos, ¿qué puede hacer frente a ese hecho? O sea, se presenta una situación de esas de... Como tocar las puertas de la comunidad internacional. ¿Es lo único que compete ahí? Porque si el Estado no los está favoreciendo, ¿qué más podemos hacer? Pero usted se dio cuenta que los caucanos detuvieron de manera, no sé, ¿cómo llamarle a eso? Arbitraria, no sé, a nuestros soldados de la patria. Por vía de hecho. Sí. Por vía de hecho lo detuvieron, sí, porque se están violando derechos de las comunidades étnicas. Por lo tanto, debe haber un consenso y llegar a un acuerdo con ellos. Si no, ellos pueden tocar las puertas de la comunidad internacional. Ok. ¿Listo? Bueno, en la Constitución de 1991 tenemos unos mecanismos procesales de protección de derechos. ¿Cuáles son los mecanismos procesales de protección de derechos? El derecho de petición. El derecho de petición es una herramienta, la más valiosa que la Constitución Nacional ofreció al ciudadano común y corriente para exigir información y respuestas a las autoridades administrativas que de no atender la petición incurrirán en falta administrativa que puede ser sancionable. ¿Dónde está contenido el derecho de petición en la Constitución? Artículo 23. Artículo 23. ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Nadie? ¿No les dije que tuviera la Constitución a la mano, chicos? Toda persona tiene derecho a presentar peticiones. Siga. Siga. Tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Punto. Listo. Ahorita ya vimos que es un mecanismo procesal, ¿ya? Es un mecanismo que tenemos, que es el derecho de petición, es un mecanismo procesal. ¿Por qué procesal? Porque yo estoy solicitando. Obviamente, yo presento el derecho de petición y en el derecho de petición doy 15 días hábiles para que me respondan sobre lo que yo estoy preguntando. Si a mí no me responden, si no es satisfactoria la respuesta o es imparcial o no me responden, yo puedo ejercer ¿qué? ¿Una acción de qué? Tutela. Muy bien. Tutela. Acción de tutela es una garantía constitucional que tiene toda persona para recurrir ante las autoridades judiciales con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La acción de tutela procede cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o amenazado. La vulneración o amenazado se origina en la acción o omisión de una autoridad pública, en la acción o omisión de un particular, el afectado carece de otro medio de defensa judicial,
salvo que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuándo no es procedente la acción de tutela? Cuando existen otros recursos o medios de defensa judicial que sean eficientes, cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso del habeas corpus, cuando se tratan de derechos colectivos, cuando el daño es hecho y cuando el acto sea general, impersonal o abstracto. Es decir, cuando el daño ya está hecho, ya para qué, si el tipo está muerto, ¿para qué vamos a solicitar una acción de tutela para que lo reciban en el hospital? ¿Entendido? Cuando son derechos colectivos, no se están violando derechos fundamentales, sino derechos colectivos. Y cuando sea un acto que de carácter general, o sea, a toda la colectividad, a una comunidad en determinada, a una pluralidad de individuos. Esos son algunos derechos que se pueden proteger con la tutela: la vida, la integridad física, el derecho a no ser torturado, el derecho de petición, el derecho a no recibir tratos crueles. Bueno, los que ya les había leído ahora, hace un rato. Derecho de debido proceso, intimidad personal, el buen nombre, libertad de culto, la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la salud y la seguridad social. Y en derechos todos los consagrados como derechos fundamentales de los niños en el artículo 44 y la tercera en el artículo 46 de la Constitución Política. Después tenemos otro mecanismo que son las acciones de ¿qué? De cumplimiento. Esperen, yo voy al video. Profe, una pregunta: si uno pasa muchas tutelas, ¿lo pueden sancionar a uno, pues? ¿Qué es la acción de grupo? Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de personas. ¿Se coloca acciones de tutela porque ustedes están vulnerando un derecho? ¿Cuántas veces sea necesario? Para obtener... Es que yo había visto que un juez había sancionado a una señora porque había pasado muchas tutelas. No. Sí, en el noticiero mostraron ese caso, creo que era por unos medicamentos y ella dice que utilizó mucho ese mecanismo de acción de tutela. Lo que pasa es que no se puede repetir sobre el mismo hecho la tutela. Sería inconstitucional. Obviamente, si todo recae sobre el mismo hecho, pues es que es más, no es procedente. ¿Qué pasó acá? Me sacó. Yo no les había colgado aquí la tutela. Profe, es que quedé con una duda de derecho de la tutela. Tú dijiste que no procede cuando son derechos fundamentales, pero que se le están violando a varios individuos de un solo grupo, ¿no se puede pasar? A una comunidad le están violando derechos fundamentales, ¿no se puede pasar? Pero allá son derechos fundamentales, no derechos colectivos. Ah, ok, pero ¿lo puede firmar un grupo de personas la tutela? Sí, para representar, porque están violando la cultura de la diversidad, de la diversidad étnica. Obviamente podemos pasar una tutela entre todos, porque se nos está violando el derecho. Ok, entiendo. Gracias, profe. Hola, ¿qué tal? El siguiente video es para la acción de tutela colombiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en otros países de Latinoamérica, como México, tienen el juicio de amparo, el cual es muy parecido. ¿Qué es la acción de tutela?
Es un procedimiento que está permitido en la Constitución en su artículo 86 y la Ley para la Protección de los Derechos Fundamentales, los cuales todo ciudadano posee, incluyéndome e incluyéndote. Tenga en cuenta que los derechos fundamentales se crearon para promover la dignidad humana. Por lo mismo, dentro de estos se encuentran el derecho a la salud, la educación, la vida digna, entre otros. ¿Cuándo se utiliza la acción de tutela? Esta se utiliza cuando se busca evitar un daño irremediable o en aquellos casos en los cuales no haya ningún otro mecanismo funcional para proteger un derecho fundamental. ¿Quién la puede presentar? Cualquier ciudadano colombiano en ejercicio, sin importar aspectos socioeconómicos nacionales. ¿A quién se presenta? Cualquier juez del Estado colombiano en ejercicio. ¿Cómo funciona? Solo debe ser aplicada cuando no hay de otra. Es decir, cuando el derecho a proteger está a punto de ser violado o ya lo fue y no hay otras medidas judiciales para protegerlo. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, la sencillez. Se puede presentar la tutela de manera escrita u oral. Es decir, que si usted no sabe leer o escribir, usted puede acercarse al juez y presentar la tutela por medio de sus propias palabras. Segundo, es específica, porque solo se puede proteger los derechos fundamentales. Tercero, es eficaz. El juez solo dirá si protege el derecho o no. Cuarto, es preferente. El juez que reciba la tutela deberá dejar todos los casos de lado que tiene para empezar a solucionar la solicitud de la acción de tutela que usted entregue. Sin embargo, debes tener en cuenta que si envías demasiadas solicitudes de derechos de tutela o de acciones de tutela con el mismo derecho y con el mismo caso, puedes estar incurriendo en un delito. Porque tienes que tener en cuenta que si haces este tipo de cosas, estás sobrecargando el sistema. ¿Les quedó claro la pregunta que me hicieron? Aló, Sí, señor. chicos. Sí, señor. Listo. O sea que cuando versa sobre el mismo hecho de justicia colombiana. Así que pues muy buena suerte, que te vaya muy bien y pues no olvides darle like. Listo. Bueno, acción de cumplimiento. La finalidad de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad, sujeto de la observancia del ordenamiento jurídico existente. ¿Qué es la acción de cumplimiento? Mediante ella toda persona a quien afecte el cumplimiento de una norma con fuerza de ley, leyes, decretos extraordinarios, decretos legislativos o actos administrativos, puede reclamar ante la autoridad judicial su ¿qué? Su cumplimiento. ¿Cuál sería la autoridad judicial? Chicos, ¿cuál sería la autoridad judicial? Los jueces de la República. Muy bien. Acción de cumplimiento. Leyes expedidas por el Congreso, decretos extraordinarios expedidos por el gobierno con autorización del Congreso. Decretos legislativos expedidos por el gobierno en estados de excepción. La acción de cumplimiento se solicita porque una ley o un acto administrativo no está siendo cumplido por la autoridad encargada de hacerlo. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Ahorita nos vamos para el video. Bueno, sí, señor. Uy, ¿qué es esto?
No, este no me... Luego somos complementos. En este capítulo veremos los 10 mitos más ilógicos del coronavirus. Listo. Acción de cumplimiento. La Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política, en su artículo 8 establece: la acción de cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que imponga o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente ley, con el propósito de constituir la renuencia. La procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando al cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda. Con fundamento en lo anterior, la acción de cumplimiento procede en los siguientes casos: cuando una autoridad incurre en acciones u omisiones con las cuales se produce el incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; cuando una autoridad realiza actos o ejecuta hechos de los cuales se deduce el inminente incumplimiento de una de aquellas normas o actos; cuando un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas incurre en acciones u omisiones con las cuales se produce la inobservancia de una de esas normas o actos cuyo cumplimiento se puede reclamar. La acción de cumplimiento puede ser ejercida por cualquier ciudadano, al igual que por los servidores públicos, en especial el Procurador General de la Nación, sus delegados, los personeros, el Contralor General de la República y los contralores departamentales, distritales y municipales, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales. Acción de Profesor, una pregunta frente a la acción de cumplimiento. Dime. Resulta que atrás de mi casa queda un colegio y yo puse la queja en la Secretaría de Educación porque el colegio tiene, según la manzana distrital, él tiene unos perímetros, pero entonces no se tomó todo el lote, permitiendo una entrada no habilitada como mecanismo peatonal a 4 casas que no les correspondería y les cedió el terreno. Frente a esto yo hice la respectiva queja a Secretaría de Educación, y Secretaría de Educación, no me acuerdo concretamente qué me dijo, pero me dijo que eso sí se podía hacer, cuando a mí la Secretaría Local de Puente Aranda me manifestaba que nadie podía ser un terreno público. Frente a ese tema, ¿yo podría aplicar este mecanismo teniendo claridad? Primero que todo debes mirar todo lo de planeación y mirar el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. De acuerdo a eso, ya lo puedes ejercer la acción de cumplimiento de acuerdo al plan y de acuerdo a la forma del perímetro en los cuales tiene acceso o tiene, será asignado al colegio, ¿sí me entiendes? Porque si el colegio no está abarcando eso, sino que eso se está abarcando para intereses particulares, tú puedes iniciar una acción de cumplimiento, siempre y cuando esté normal, siempre y cuando esté reglado, siempre y cuando lo esté respaldando una ley, una norma, un decreto, un acto administrativo. ¿Entendido? Sí, señor. Y el POT sería ese acto administrativo, ¿cierto? Aquí en Bogotá. Plan de ordenamiento territorial, claro. ¿Listo? Gracias, profe. Muy amable. Mucho gusto. Perdón.
Acciones populares. Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos individuales, colectivos y difusos, la verdad. Abro paréntesis, los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad. Bueno, también puedes valerte de esta figura, José. Sí, señor, le estoy leyendo. ¿Listo? Patrimonio cultural, seguridad, seguridad pública, servicios públicos, consumidores, usuarios, libre competencia económica. Acciones de grupo. La acción de grupo es una figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a un número plural de personas, sin perjuicio de la procedencia de las acciones particulares. ¿Cuál es la finalidad de las acciones de grupo? En esta acción tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de una indemnización. Ya no. Anteriormente colocaban acciones de grupo por cualquier cosa y entonces ya el Estado tenía que pagarles. Tiene que estar demostrado el daño que se le ha causado a los particulares. ¿Entendido? Pago la indemnización de los perjuicios originados tanto por la vulneración de derechos colectivos como derechos subjetivos de origen constitucional o legal. ¿Dónde encontramos el sustento legal de esta figura jurídica? Esta acción se encuentra desarrollada en la Ley 472 de 1998, su artículo 3. Su principal característica es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto. ¿Cuántos como mínimo? 20. Bien. O conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño. Es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas. El artículo mencionado define las acciones del grupo de la siguiente manera. Colóqueme en un ejemplo. Colóqueme un ejemplo. Angie, colócame un ejemplo. Sí, Angie, ¿estás ahí? Profe, Dime, ¿me escuchan? Lo que pasa que es que en ese momento Angie está en una morgue y está sacando a alguien. ¿Está sacando o está entrando? No sé, ella me dijo que le iba a sacar. No, ya me dijo que le iba a entrar. Ah, bueno, cualquiera de las dos, no sé si de pronto leí mal. Pero sí, ya el caso es que está en la morgue. Luisa. Profe, recuerde que hay 2 Luisas en el grupo. No la Luisa, sino la niña que estaba enferma. Que me imagino que ya está muy bien. Luisa F. Rincón, ¿estás ahí? Luisa. Listo, Kelly. Empieza a llamar a lista, por favor. El que no le conteste, de una le coloca falta y ya sabemos que le rebajamos. De una, Kelly. Por favor. Qué pena. María Isabel Peña. Gracias, muñeca. María Isabel Peña. De una, que no te conteste y colocarle falta. Todo el mundo le contesta rápido. Presente. Bueno, señor. Por favor, Daniela gracias. Peña. Presente. Lady Estefanía Puentes. Buenas noches, presente. Miguel Ángel Pulido. Buenas noches, presente. Geraldine Andrea Ramírez. Buenas noches. Duaner Hernando. Presente, Kelly, buenas noches. Luisa Rincón. Delmo Jesús Riquet. Buenas noches, querida monitora. Hola, Alexander Rivera. Hola, Kelly, buenas noches. Sorani Rodríguez. Buenas noches, presente. Duma Riveros. Creo que está excusado, Kelly. Ah, él es el diputado, ¿verdad? Sí, qué pena, qué pena. Fabián Camilo Rodríguez. Profesor, buenas tardes, Kelly, buenas tardes. Hola, Michael José Rodríguez. Kelly, buenas noches, presente. Hola, Lady Juliet Rodríguez. Hola, Lady.
Amalia Rodríguez. Amalia. Eduardo. Aló, Kelly, qué pena, es que Hola. me falló el internet. Buenas Tranquila. noches. Hola, Eduardo. Gloria Viviana Rodríguez. Hola, Kelly. Hola, Iván Ricardo Rodríguez. Buenas noches. John Alejandro Rodríguez. Buenas noches, presente. Nelson David Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola, Juan Sebastián Rodríguez. Buenas noches, presente. María Camila Rojas. Buenas noches, Kelly, presente. Kevin Rojas. Buenas noches, presente. Jorge Andrés Romero. Jorge Romero. Lida Joana Romero. Kelly, buenas noches. Adolfo Roncancio. Buenas noches, Kelly. Hola, Jefferson Rúa. Profe Jefferson se excusó conmigo. León. Pero ahí está. Hola, presente. Es que no tiene micrófono. José Luis Ruiz. Buenas noches, señoras y señores discentes. Profesor, buenas noches. Gilo Andrea Sánchez. Buenas noches, presente. Roxana Caterina Sepúlveda. Buenas noches, compañeros, profesor, presente. Hola, Wilber Solano. Kelly, buenas noches, presente. Hola, Fran Joan Solano. Presente. Sandra Milena Soriano. Presente. Carmen Suárez. Hola, Kelly, buenas noches. Hola, María Angélica Suárez. Hola, María Angélica. Camilo Andrés Támara. Hola, Kelly, presente, buenas noches. Hola, Omar Torres. Presente, Kelly, buenas noches. Hola, Junior Iván Triana. Hola, Kelly, buenas noches. Hola, Carlos Ariel Uceda. Kelly, todos compañeros, buenas noches. Hola. Edwin Vargas. Compañera, buenas noches. Hola, Khalid Velasco. Compañera, buenas noches. Hola. Roger Villamil. ¿Será que él fue el compañero? Sí, profe, Roger se excusó también conmigo. Roger, Esteban Villamil. Buenas noches, presente. Carlos Roberto Zamora. Buenas noches, Kelly. Carlos Roberto Zamora. Joan Zamudio. ¿Me copiaste, Kelly? Buenas noches, Sí, Kelly. señor. Hola. Joan Zamudio. Ya. Sergio Sí, buenas Tobar. noches, Kelly. Hola. Buenas noches. Wendy Vanessa. César Augusto Salamanca. Kelly, buenas noches, compañeros, doctor. Hola, Pedro Vincheri. Mañana a las... Buenas noches, presente. Luis Orozco. No hago eso. Hola, Luis. Ya te vi. No sé si de pronto tienes el audio, Mario. Lady Fernanda Pinto. Cristian Andrés Osorio. Compañera, buenas noches, presente. Hola, Jan Steven González. Hola, Kelly, buenas noches. Hola. Sergio Victoria. Presente, Kelly, buenas noches. Nancy Gil. Presente. Hola. Acá estoy, gracias. Dale. Néstor Fernando Peña. Hola, presente, buenas noches. Hola. Liliana Margarita Ramírez. Buenas noches, Kelly, presente. Hola. Iván Ricardo Reyes. La semana pasada. Hola, Kelly, presente. Hola. Sí, Jorge, no te preocupes. Tú ya me habías comentado antes sobre el inconveniente del internet. Luisa Fernanda Reyes. Muy bien, hasta luego. Hola, Luisa. Juan Diego Sandoval. Juan Diego Sandoval. Juan Diego. Juan Sebastián Cárdenas. Buenas noches, presente.
Lina Marcela Rodríguez. Hola, Kelly, presente, buenas noches. Hola, Luis Alfonso Mora. Presente, Kelly. Honoris no. César Mauricio Beltrán. Buenas noches a todos, presente. Cristian Camilo Martínez. Hola, Cristian. Profe, ya. Profe. Falto yo, Kelly, buenas noches. Carlos Eduardo Estupiñán. Listo. Gracias. El compañero que no nos presentó el parcial, el que perdió y otro que no lo presentó. El que lo perdió, ¿dónde está? Acá estoy, profe. Hola, Sergio, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, sí, señor. Cosa que me alegra. Bueno, vamos a tener un encuentro con el conocimiento. Hábleme sobre los mecanismos de participación ciudadana, por favor. Bueno, pues los mecanismos de participación ciudadana están divididos en varios ítems. Encontramos el referendo. Todos están contenidos en la ley 134 de 1994. El referendo lo encontramos en el artículo 3. El plebiscito, que es convocado por el presidente de la República y pronunciado por el pueblo, también está incluido en la ley 134. Encontramos la consulta popular, que es sometida por el presidente de la República, el gobernador o alcalde, según sea el caso, y este lo encontramos en el artículo 8 de la ley 134 de 1994. Encontramos el cabildo abierto, que es la reunión pública de los concejales distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, y lo encontramos en el artículo 9 de la misma ley 134. Y encontramos la revocatoria de mandato, que es un derecho político por el medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que ha conferido a un gobernador o alcalde, y lo encontramos en el artículo 6 de la misma ley 134. Encontramos el referendo constitucional, que es la iniciativa del gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, y está en el artículo 33, y la iniciación popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. Muy bien, listo. Pasaste. Kelly, ¿lo tienes en cuenta él, Fale? ¿El es Sergio qué, perdón? Victoria. Sergio, Gracias, Sergio. Sergio Victoria. Ah, sí, señor. ¿Quién más nos falta? Profe, ¿el pasan 4? Sí, claro. Listo, profe, de una. Porque si lo dejo en 3, pierde. Bueno, señor. Profe, usted me dijo que dejara unas observaciones el día viernes. Wendy Vanessa Tovar, Pedro Ricardo Vincheri y Honoris del Carmen y Olga Lucía Mosquera. Entonces, ¿ellos han asistido? ¿Por asistencia no pierden? Profe, Wendy por asistencia, sí, profe. ¿Wendy no es la niña, la otra señorita que está enferma? Sí, señor. Será? Yo me comuniqué con ella el día viernes y le dije que, pues le comuniqué la posibilidad de que hoy se conectara para lo del parcial y me dijo que se iba a conectar. No sé si está conectada. Por favor, dile que me llame mañana a mi teléfono, ¿sí? Si eres tan amable, Kelly, que me llame. Sí, señor. Yo le digo. Si no, ya mañana yo ya entrego notas, sí, ya lo siento mucho, pero si ni siquiera me llama, ahí sí me queda muy duro. ¿Listo, muñeca? Gracias. Listo, profe. ¿Los otros compañeros qué? Pues, profe, regáleme un segundo, vuelvo al Excel. Pedro Ricardo Vincheri. Fue el compañero que creo. Pedro, usted fue el que no pudo entrar a la plataforma, ¿cierto? Creo. Sí, pero yo contesté ya el examen, quedó sobre 4. Ok. Bueno, perfecto. Menos mal, ya quedó subsanado eso. Listo. ¿Quién más? Sí, eso lo subsanamos con la pregunta que me hizo el doctor. Perfecto. El doctor después. ¿Quién más nos falta? Honoris del Carmen, pero pues usted me dijo que se acuerda que ella estaba como operada, algo así, y hoy me dijo que no. Ya, dejémoslo así. Ya, a ella le quedan 4. ¿Quién más? Y me dijo que anotara a Olga Lucía Mosquera. Creo que le aparecía a usted ahí en la plataforma. Perdió por faltas entonces, porque si no está. Bueno, señor. Ya nomás.
Listo. Profe, las personas que faltaron hoy, que estaban conectadas y no respondieron al llamado. ¿Cuántos faltaron? ¿Cuántos no respondieron y estaban conectados? Solo Luisa Rincón. Esperemos a ver qué explicación tiene la señorita, ¿vale? Bueno, listo. Por la ley 472/98, artículo 3, su principal característica, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. La característica es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño. Es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas. El artículo mencionado define las acciones del grupo de la siguiente manera. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Ese fue el caso, profesor, de todos los desórdenes que aparecieron inicialmente con las EPS. ¿Se acuerda que muchos se declararon en quiebra por allá en el 2015, que no podían atender a la gente porque el gobierno les debía plata? Caso de Medimás, Cruz Blanca, Café Salud. Y todas... Sí, podría ser. Usted mismo, Delmo, colóqueme un ejemplo de acciones del grupo. Deme un ejemplo, pero no ese. ¿Otro ejemplo diferente? Claro, obvio. ¿Cómo cuál podría ser? A ver, me estaba enfocando en la parte médica. Tengo el caso de toda la región oriental del Meta, en los pozos del Caños-Rubiales, en el cual por la explotación petrolera acabaron con más de una comunidad en cuanto a lo que tuvo que ver con el acceso directo hacia las instalaciones de Rubiales, perjudicando toda la parte hotelera que tenían dispuestas las comunidades que estaban fuera del campamento. Y a través de una acción de grupo, les restablecieron los derechos directamente con la alcaldía de Puerto Gaitán, en el cual les daban prioridad para que los contratistas, los terceros que trabajaban dentro de Rubiales, prefirieran las ubicaciones hoteleras antes que lo que estaban metiendo, que los campamentos dentro del complejo de Rubiales. Pues. Muy enredado para un ejemplo tan fácil, pero bueno, bien, Delmo. Kelly, profesor. Kelly, señor. Kelly, Señor. un ejemplo. ¿Aló? Un ejemplo. Dame un ejemplo de una acción de grupo, princesa. Ay, no, profe. Estaba organizando las notas y me perdí, qué pena. Profe, yo tengo un ejemplo. Profe, ¿le puedo dar un ejemplo? No. Yo, profe, ¿no? Soy Amalia, profe, ¿me da la oportunidad? Hágale, Amalia, de una. Bueno, resulta que yo vivo no, yo no vivo, es un ejemplo. Una persona que viva en el barrio La Esperanza, y ese barrio es un conjunto residencial muy bonito, muy apacible, y llegan vendedores ambulantes y empiezan a dejar allí sus basuras, empieza a haber desorganización, y también por ese lado puede haber, hay unos centros comerciales y también se estacionan vehículos donde no deben estacionarse, hay como cierto impedimento. Entonces, debido a eso, las personas se reúnen ahí, todas las personas de ahí de la Ciudadela, y colocan colocan una acción de, se me fue, la acción de cumplimiento. ¿Esa me sirve, profesor? Venga, no,
hablando de acción de cumplimiento, estoy hablando de acción de grupo. Perdón, profesor, es acción de grupo. Gracias. Lady Rodríguez. Lady, ¿estás ahí? Ay, Dios. Roxana. Lady. Señor, profe, qué pena. Está hablando con el micrófono apagado. Dame un ejemplo de una acción de grupo, por favor. Acción de grupo es como cuando alguien tiene como, puede ser un edificio, un conjunto, un edificio en un alto riesgo y la gente pone pues como una demanda para todos, No. para el bien común de todos. No, ¿y cómo así que en peligro? ¿Cómo así yo vivo aquí en mi Pues edificio? pues que un edificio que esté en un alto riesgo, No, ¿y en cómo una así? zona de alto riesgo, No, eso no que tiene lo nada que ver. construyan. No, bueno, lo entendí así, profe. Profe, tengo un ejemplo. Profe, una pregunta. No, muchachos, no. Otras personas, otras personas. Lina Rodríguez. Lina, tienes el micrófono apagado. Hola, ya. Hola. Dale. Entiendo que se emplea cuando hay un grupo de personas que necesitan solicitar como lo mismo, cuando hay una inconformidad Ejemplo, no que me lo expliques. Un ejemplo. Entonces, digamos que en mi conjunto la alcaldía viene a retirar una reja de las que sí cercan el conjunto. Y pues como nosotros como residentes nos vemos... Pero ¿la reja pertenece a quién? ¿A la propiedad horizontal o a la alcaldía? Pues tiene que, si la alcaldía la quita, tiene que ser porque el conjunto se tomó espacio de la alcaldía, ¿sí? Pero en un principio, pues cuando uno se vino a vivir acá, hacía parte de la propiedad horizontal. Pero entonces cuando la quitan, porque hubo una apropiación que no se debía haber hecho del espacio público. Del espacio, exacto. Pues nos deja en riesgo a nosotros, porque eso puede implicar que se entren a robar, que pasen cosas, entonces nosotros todos los vecinos nos unimos para mirar, para poner un... No, Angie. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Angie. María, un momento, por favor. Angie. Sí. Profe, hola, buenas noches. Qué pena, me estaba llamando y estaba muy ocupada. Bueno, tengo un ejemplo. Profe, Escúchame, tengo un ejemplo escúchame, Angie, escúchame primero. Señor. Tú nunca me escuchas. Espérate. Señor. Angie, él estaba diciendo que tú lo estabas sacando y yo digo que tú lo estabas entrando. ¿Cuál era? No, lo estaba sacando de la morgue. Ah, ¿sí ve? Lo estaba sacando. ¿Y Y por ahorita qué? hoy lo llevo a medicina legal. Ya. Dame pues un ejemplo. Un ejemplo, bueno, de una acción de grupo sería de pronto alguna falla que presente el acueducto, de pronto la inconformidad en un conjunto, que se presentó una falla en el servicio de agua, entonces ellos pueden presentar eso como acción de grupo, profe. Ese es el ejemplo. No. No, porque eso ya es servicio de acueducto alcantarillado. Un momento, María Isabel, dime. María. Profe, perdón. Cuando, pues, creo yo lo entiendo así, cuando hay factores que afectan. Deme el ejemplo, María. Por ejemplo, cuando hay una situación de basuras que no la recogen constantemente y son vectores contaminantes para una comunidad. Listo, muy bien. Otra, hacen una calzada, hacen una avenida, hacen una calle y resulta que me mueven los cimientos y la estructura de mi casa. Se agrietan las casas.
ya se caen los muros. Eso se puede, ¿qué? Una acción. Por decir el que decía Angie, sí, pero me la cambió. Por un momento, por favor. Por decir el que decía Angie, el acueducto, el acueducto, pero no tanto por el servicio, sino que ya la tubería está obsoleta y ya no sirve. Y eso es obligación de que del distrito, mantenerlo en óptimas condiciones. Y por ese daño se está moviendo el agua hacia algunas casas y se está causando unos problemas entre diferentes casas y suma más de 20. Ahí puedo hacer una acción de grupo. ¿Listo? ¿Quién era? Ya voy a terminar. Última pregunta. ¿Quién era? ¿Fabián? Angie, ¿te quedó claro? Sí, señor profesor, era exactamente lo que iba a decir. Bien, profe, Angie. en esa acción de grupo también, o sea, el proyecto este que tenían de Transmilenio por la séptima y colocaron esa acción de grupo, también ingresa ahí, también entra ahí. De acuerdo al ejemplo que te estoy dando, ¿tú qué crees? Pues también está dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿ve? Pero también afecta a muchas casas que están sobre... Dame la prueba y te daré el derecho. Y si me pasan más de 20 casas y demostramos que por haber pasado ahí el Transmilenio está moviendo los cimientos, la construcción y todo eso, yo puedo colocar la acción de grupo. ¿Listo? Muchachos, para mañana empezamos estructura del Estado colombiano, poder público, órganos de control y órganos autónomos e independientes. Y ha sido un placer ser su profesor. ¿Listo? Que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente.